bloque en Ciudad U para meternos directamente en el tema central del día. Hoy vamos a hablar de violencia de género y en este caso en particular de esas violencias que son invisibles pero que están permanentemente también dando vuelta alrededor nuestro. Empecemos con este video que habla del acoso callejero, de las circunstancias que vivimos en la calle las mujeres y después nos metemos de lleno en otro tipo de violencias. Mira. Ah, bueno, estás para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? Boludo, pará un poco, pará un poco. Para, mirá lo que es eso. Ah, dale, ¿qué te haces? ¿No te das cuenta de la asustás a la chica? ¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada. Mirá cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? ¿Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no? De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. ¿Qué te pasa? Pará. Que es violento lo que estás haciendo, eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir, no? Es que no sé, no entiendo. Le estás acosando así. Pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. ¿Qué sos, un animal que no te podés controlar? No, te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros. Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo, no te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video. Ahí va, compartilo. Bueno, la verdad, Coti, que es un muy buen material. Ya lo hemos visto algunas veces a esta campaña. No precisamente de este, me estoy acordando ahora que lo veo. Y me quedan muchas cosas que empiezan a rebotar, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Eso es como una situación que a veces antes la estábamos naturalizábamos. como acostumbrados, claro. Ese es el problema. Y dicen varias veces si las chicas tienen miedo de salir a la calle. Y uno se podría preguntar, ¿es así? Bueno, creo que vamos a encontrar respuestas en la próxima entrevista. Vamos a recibir a Paula Suban, de Suban Córdoba Asociados, docente de la UBA, investigadora, porque ha trabajado justamente un estudio que va sobre estas cuestiones, mujeres y disidencias. Paula, ¿cómo estás? Te saluda Miguel y Coti aquí en Ciudad U. ¿Qué tal, Miguel y Coti? ¿Cómo están? Un placer enorme estar con ustedes hoy. Bien, Paola, estábamos ahí repasando este material, tenemos este estudio de mujeres y disidencia muy interesante y me quedaba con una frase, si las pibas tienen miedo de salir a la calle, ¿el estudio del que vamos a hablar da cuenta de eso? ¿Está medido? Sí, realmente sí, y es un número impresionante, ¿no? Cuando realmente tomamos dimensión de que el 75% de las mujeres encuestadas que tienen una representación a nivel nacional de nuestro país manifestaron sentirse inseguras al salir a la calle. Y lo particular de esto es que todos sufrimos inseguridad en el espacio público, varones, mujeres, diversidades, pero lo llamativo de esto es que esta inseguridad que nosotros hemos relevado tiene un diferencial de género. Y me refiero con esto a algo que ustedes recién de alguna manera mostraban en este spot publicitario que mostraron, y qué bueno que involucremos a los varones en esto, este diferencial de género tiene que ver con el riesgo que sentimos las mujeres de salir a la calle que no sienten los varones, y que está vinculado muy directamente con esta sensación de miedo al abuso callejero, al acoso callejero, al abuso sexual incluso.
cosa que no sufren los varones cuando salen al espacio público. Y de alguna manera esto nos configura desde muy chicas, desde muy pequeñas, a las mujeres y a las diversidades también, en una serie de estrategias que empezamos a elaborar para salir a la calle, desde cómo nos vestimos hasta quién nos acompaña a la parada del transporte, hasta avisar a una amiga o a un familiar cuando llegamos de destino sanas y salvas, ¿no? Desde que somos pequeñas, nuestra mamá nos advierte cómo nos tenemos que vestir para salir a la calle, y no sentimos el mismo miedo cuando somos mamás o papás y dejamos salir a una hija adolescente, a diferencia de cuando dejamos salir a un hijo varón adolescente. Entonces, estos son temas que nos están interpelando, que nos deben interpelar como medios de comunicación, como funcionarias o como funcionarios en términos de políticas públicas, pero también como sociedad. Y con esto vuelvo al tema de involucrar a los varones, porque no son temas exclusivamente de mujeres. Cuando vemos la mayoría de las campañas publicitarias que están vinculadas con la violencia de género, siempre son campañas que están destinadas, que están dirigidas, mejor dicho, a instruir a las mujeres sobre cómo cuidarse de la violencia, qué tienen que hacer frente a la violencia, cómo tienen que denunciar o en qué ámbitos se denuncia la violencia. Pero nunca se hace foco en un mensaje destinado al varón, que es el que en general ejerce la violencia sobre las mujeres. Entonces, me parece muy importante, por un lado, destacar esto del involucramiento del varón en este tipo de campañas preventivas, y por el otro lado, también el involucramiento de la mujer, que, como decía Coti al comienzo, sufrimos violencias de género que felizmente en estos últimos tiempos en nuestro país se han visibilizado mucho las violencias físicas hacia las mujeres, pero estas violencias físicas son de alguna manera el último eslabón de toda una serie de violencias cotidianas que vamos sufriendo las mujeres, y que, como la violencia que sufrimos en el espacio público, la tenemos tan internalizada, tan a flor de piel, que muchas veces no la identificamos como violencia. Esto de tener que pensar antes de salir a la calle, si nos ponemos una falda corta o nos pintamos de una manera o de la otra, es una violencia que no la tenemos en general incorporada como tal, y que tenemos que empezar a identificarlas para claramente poder sensibilizar en este sentido a la sociedad en su conjunto, ¿no? Para poder Paula, empezar a trabajar sobre estos temas. Te pregunto también sobre cuáles otras, porque hicimos mucho hincapié en estas cuestiones, en estas violencias que realmente muchas las teníamos naturalizadas y al último tiempo hemos ido sacando. Pero ¿qué otro tipo de violencias? Recién veíamos partes de fragmentos y números del estudio que hablaban del liderazgo de los puestos de poder en las empresas o en los lugares de trabajo, de los salarios. ¿Qué otro tipo de violencias están invisibilizadas y nosotros no estamos viendo en este momento aún? Bueno, cuando nosotros nos planteamos este trabajo, en realidad pensamos en esa frase que escuchamos tan habitualmente, que hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta mucho por hacer. Y queríamos justamente, más allá de la violencia física, como lo decía recién, que es la más visible, indagar cuáles eran las otras violencias y cuáles eran los otros temas que están en las agendas de género en estos momentos. Y para eso consultamos un panel muy importante, muy prestigioso de colegas y de académicas que trabajan en estos temas, y decidimos pararnos en 4 temas puntualmente, sin prejuicio de que hay muchas otras cuestiones sobre las que trabajar todavía.
Y uno era la inseguridad en el espacio público, y el otro es la brecha laboral y salarial, las tareas de cuidado, que es un tema que está en debate mundial en este momento, y la representación política y la violencia simbólica, en la mayoría de los casos, que sufre la mayoría de las mujeres en estos ámbitos que están tan masculinizados como es la política, sobre todo la política partidaria. Paola, estoy pensando en estos trabajos de encuestas que hacen ustedes, ¿no? Porque generalmente aparece la pregunta, ¿qué le preocupa? La inseguridad, el trabajo, la pandemia, la inflación. Ahora aparece directamente en el caso de las mujeres el tema de la violencia de género, que quizás a lo mejor antes, yo lo voy a decir a lo mejor producto de la ignorancia o qué, o a veces desde el lugar de el varón que no podemos ver a nuestro alrededor, pero no lo teníamos tan presente, y en las mediciones ya en estas encuestas de opinión aparecen todas las mujeres este temor, este problema como una de las preocupaciones más grandes para ellas de este tiempo. Sí, mira, cuando nosotros empezamos a medir estos temas a comienzos del 2018 aproximadamente, y en algunas ocasiones anteriores, desde el 2015 también, puntualmente con el tema del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, y empiezan a aparecer, diría, muy gradualmente empiezan a aparecer temas de violencia de género. ¿Qué pasa? Cuando preguntamos sobre violencia de género, muchas mujeres la identifican con la violencia física doméstica. Claro. Y entonces el porcentaje, si lo vemos en esos términos, es realmente a nivel global muy reducido, porque ronda el 10% aproximadamente, pero si lo vemos a nivel de las mujeres que sufren esa violencia, es realmente muy alto. Ahora, lo que puntualizábamos al comienzo, hay muchas otras violencias que no se ven, que no se identifican como violencias de género. Por ejemplo, esta de la violencia que sufrimos en el espacio público las mujeres, que todavía no la tenemos internalizada como violencia. O la violencia que sufrimos cuando salimos a buscar un trabajo, como por ejemplo, lo primero que nos preguntan cuando tenemos una entrevista de trabajo es, ¿usted tiene hijos o piensa tener más hijos? Porque eso significa para el empleador un diferencial en términos de licencias por maternidad, por ejemplo. Claro. Las mujeres tienen una licencia por maternidad estipulada por ley de 3 meses, mientras que el varón por paternidad tiene una licencia de 3 días. Entonces, eso significa un obstáculo para que, en lugar de tomar a una mujer con la misma preparación, con la misma capacidad, tomen a un varón. Eso es violencia también. Es una brecha laboral que se nos presenta a las mujeres, un obstáculo por el cual se nos discrimina a la hora de buscar un trabajo. Y entonces son toda una serie de violencias que todavía no identificamos como violencias y que por eso muchas veces no se reflejan en los números de las encuestas todavía. Paola Subán, te agradecemos muchísimo por estar presente aquí en Ciudad U, en este living, compartirlo con nosotros y por movernos también la punta del Muy buen iceberg estudio además, para poder ver que estén lo trabajando completo. esos contenidos. Sí. Felicitaciones, Paola, a vos y a todo el equipo. Muchas gracias, un placer.